Eso. Entonces, sesión de hoy día, revisamos integral por partes. Vamos a hacer ese contenido. Por supuesto, como siempre, si hay alguna duda, me interrumpen, lo revisamos y vamos avanzando sobre seguro. El objetivo entonces de la técnica que vamos a ver hoy es integrar fracciones algebraicas, ¿ya? Fracciones de la forma polinomio arriba, polinomio abajo, ¿cierto? Ahí dice P y Q en Rn de X, ¿ya? Un polinomio de cualquier grado en general, ¿ya? Lo primero es que vamos a considerar para esta técnica fracciones propias. ¿Qué significa una fracción propia? Que lo de arriba es más chico que lo de abajo. Ya cuando teníamos fracciones con números, que el numerador fuera más chico que el denominador. Eso es una fracción propia. ¿Ya? En el caso de los polinomios, es que el grado de arriba sea más chico que el grado del denominador. ¿Ya? La técnica, cuando uno eh, la aprende con ese tipo de fracciones, ¿ya? Propias. Las impropias las vamos a ver al final, a ver cómo arreglamos ese caso. Entonces, lo primero, gracias al teorema fundamental del álgebra, que eso lo vamos a analizar después, todas las fracciones propias que a usted se le ocurran se pueden descomponer en suma de fracciones de esta forma. ¿Ya? ¿Qué significa esta forma? Hay de dos tipos. Hay algunas fracciones que tienen denominadores lineales, una constante por x más otra constante. Esos lineales pueden estar elevados a alguna potencia, ¿ya? Y hay otro grupo de fracciones que pueden estar entonces abajo divididas por una cuadrática. También puede que esa cuadrática esté elevada a alguna potencia, ¿ya? Y si esa cuadrática aparece abajo, entonces los numeradores son un grado menos. Esto es súper importante. Cuando tengamos una lineal abajo, entonces el polinomio de arriba tiene un grado menos. Como la lineal tiene grado 1, entonces el de arriba tiene grado 0, es una constante. Y en el caso de las que se descomponen en cuadráticas en el denominador, la cuadrática tiene grado 2, entonces arriba va a tener grado 1, va a tener grado 1 menor. Entonces, este teorema no dice nada al final, nos dice algo demasiado general. Nos dice que las fracciones propias se pueden descomponer con algunas fracciones de estas formas. ¿Ya? No nos dice el método, no nos dice en qué casos va a aparecer con exponentes, en qué casos no. Entonces, eso hay que separarlo. Vamos a ir analizando caso por caso cuáles son las situaciones que se pueden dar. Uh-huh. Ahora, la idea es que si yo pudiera separar las fracciones propias, entonces calcular la integral de una fracción propia se va a separar en la integral de cada una de esas fracciones parciales que se van formando, con la esperanza de que esas fracciones parciales tengan integrales más fáciles. Esa es la lógica general. Ya si puedo descomponer, entonces va a ser más fácil integrar. Ya, por el teorema fundamental del álgebra, tenemos que siempre cualquier polinomio, cualquier denominador que tengamos en cualquiera de estos ejercicios, se puede descomponer como un producto de factores lineales con su respectiva multiplicidad. Multiplicidad lo llamábamos a cuántas veces aparecía el factor. Esto es como materia de mate 10, ¿sí? La cantidad de veces que aparecía el factor le decíamos multiplicidad. Entonces, cada factor va a tener su multiplicidad independiente. Y van a aparecer factores lineales y a veces factores cuadráticos irreducibles. ¿Ya? Puede ser que yo factorice y al hacer la siguiente factorización me queden números complejos. Ya, esas no me interesan porque todo lo que hacemos en este curso es con variable real. ¿Ya? Así que si se topan con una cuadrática que tiene soluciones complejas, entonces esa no hay que seguir factorizándola, hay que dejarla como cuadrática. ¿Ya? Y también cada una de ellas con sus multiplicidades, eh, ¿cómo se dice?, respectivas. ¿Ya? Entonces, esto también, súper general, aquí no dice nada todavía, nos dice que se puede factorizar en factores lineales y factores cuadráticos. Ok. Entonces,
Aquí viene la primera regla importante. Por cada factor lineal que aparezca en mi denominador, en el Q, cuando aparece esta fracción propia, debe aparecer en la descomposición eh, una cantidad de fracciones que coincide con la multiplicidad. Por ejemplo, si tengo un factor lineal elevado a 3, entonces acá en la descomposición van a aparecer 3 fracciones. En el denominador tiene que ir el mismo factor lineal, pero desde elevado a 1 hasta elevado a la multiplicidad. Entonces, por ejemplo, si acá aparecen las 3 fracciones, tiene que aparecer el factor lineal abajo elevado a 1, después elevado a 2 y después elevado a 3. ¿Ya? Y en el numerador de esta descomposición tienen que ir constantes. ¿Ya? Un grado menos que el factor lineal. Como el factor lineal tiene grado 1, arriba va una constante, un polinomio de grado 0. ¿Ya? Entonces, esta es la regla para el caso de los factores lineales. Y en el caso de los cuadráticos es casi lo mismo. ¿Ya? Si el factor cuadrático está elevado a 8, entonces tienen que aparecer en la descomposición 8 fracciones. ¿Ya? Donde en el denominador va el mismo factor cuadrático, pero primero aparece elevado a 1, después elevado a 2, después elevado a 3, hasta llegar a elevado a 8. ¿Ok? Y como el factor de abajo es cuadrático, arriba en el numerador tiene que ir algo de un grado menor. Entonces tiene que ir una expresión de la forma constante por x más otra constante, arriba de cada una de las fracciones. ¿Ok? Al principio cuesta, porque esto es como mucha simbología, muchas letras. Cuando veamos los ejemplos va a ser mucho más concreto y más entendible. ¿Ya? Entonces, esa es la regla general. ¿Ya? Hay que estar súper atento. Hacia abajo tengo un factor lineal con la multiplicidad que corresponde y lo mismo en el cuadrático. Si es que aparece uno cuadrático, con la multiplicidad que corresponde, esa me dice cuántas fracciones parciales voy a tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo concreto. Acá yo tengo una fracción algebraica propia. ¿Por qué me doy cuenta que es propia? Porque arriba tiene grado 2, es un polinomio cuadrático. Y abajo tengo uno lineal, tengo uno lineal, el x más 1, que aparece con multiplicidad 2, está elevado a 2, y tengo otro polinomio, x cuadrado más 1, cuyas raíces son complejas. Ese, si usted lo trata de despejar o si trata de encontrar el discriminante, ese polinomio es cuadrático irreducible y está elevado a 1. ¿Ok? Entonces la descomposición que se forma es que para el lineal, como está elevado a 2, tienen que aparecer 2 fracciones. ¿Ya? Y el factor lineal x más 1 tiene que escribirse en los denominadores con todas las potencias posibles hasta llegar a 2. O sea, x más 1 elevado a 1 y x más 1 elevado a 2. ¿Ya? En esas fracciones parciales, arriba, en el numerador, tienen que ir solamente constantes. Cuando tengo abajo un factor lineal. Arriba solo constantes. Entonces, A y B. Y aparte tengo el caso del cuadrático. Nunca dije por qué era propia. Arriba es grado 2 y abajo, como tengo un lineal elevado al cuadrado y un cuadrático, en total hacen 4. Es como un polinomio de grado 4 el que queda acá abajo. ¿Ya? Por eso es más grande abajo que arriba. ¿Sí? No lo dije hace un rato. Pero acá lo importante ahora es que como el cuadrático irreducible está elevado a 1, entonces tiene que aparecer una fracción asociada a él nomás. Solo una. Y con el polinomio cuadrático abajo elevado a 1 igual. Y arriba de él tiene que ir un polinomio lineal, que no conozco sus constantes. Es algo por x más otra constante. ¿Ya? Esa es la idea de la descomposición. ¿Ya? Así se descompone. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cómo encontramos los coeficientes?
¿qué hacemos para encontrar los coeficientes? El A, el B, el C y el D. Ujú. En este ejemplo, lo que hay que hacer, y en todos los casos en realidad, es que esta expresión que está así en tres fracciones, la voy a sumar. La voy a sumar y voy a escribir su denominador común. La idea es que cuando la sume, que aquí es una ensalada de términos, ¿sí? Cuando yo la sumo, queda el mismo denominador que la fracción propia original, ¿ya? Porque en el fondo ese es su mínimo común múltiplo. Y cuando hago la suma algebraica de todos estos términos, claro, me queda un montón de expresiones con X, multiplicando al A, al B, al C y al D, y los puedo ordenar. ¿Sí? Aquí hay dos pasos. Hago la fracción algebraica, hago la fracción algebraica, y después todos los términos que están arriba los agrupo según el grado. Por ejemplo, el x cubo está acompañado por a más c. El x cuadrado tiene todas esas constantes. ¿Ya? Todas esas constantes tienen el x cuadrado, entonces puedo factorizar por x cuadrado. Así lo mismo con el x y lo mismo con los términos libres. Entonces, estas dos fracciones, la del principio y esta gigante que acabo de escribir acá, en el fondo representan la misma fracción. Entonces, las constantes que hay en un numerador tienen que coincidir con las constantes del otro numerador. Y uno arma un sistema. ¿Ya? Esto es comparar término a término quiénes son las constantes en la fracción original en el numerador y en la fracción gigante que nos quedó. Y llegamos a un sistema de ecuaciones. Muchas veces ese sistema va a ser muy fácil, ¿ya? Porque no se van a salir algunas letras automáticas, ¿ya? Otras veces no tanto. ¿Ya? Y lo único que uno hace acá es como, no sé, despejar una variable y reemplazarla en la otra ecuación, y así hasta llegar a alguna expresión. Si uno es hábil, no sé, con matrices, puede usar matrices también para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Puede utilizar lo que usted quiera. Y ahí uno encuentra las constantes. ¿Ya? Cuando uno encuentra las constantes, las reemplazo en mi descomposición, y entonces tengo la fracción original, se escribe descompuesta en fracciones parciales, como esta expresión que está aquí. ¿Ya? La esperanza entonces es que cuando a mí me toque ahora calcular la integral se va a separar en tres, y cada una de esas fracciones debería ser más fácil que la original. ¿Ya? Esa es la promesa. Ahora, hay de todo, en realidad hay de todo tipo. Hay expresiones donde yo hago las fracciones parciales, integro y me queda automático, así, llegar y calcular la integral, y otras donde además tengo que usar alguna otra técnica de integración, ¿ya? Que donde no quedan tan automáticas, pero quedan calculables. Esa es la lógica que hay detrás, ¿ya? Más fácil que al principio, pero algunas veces no tan fácil, ¿ya? No sé si hay alguna consulta hasta este momento, muchachos. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, veamos ejemplos, para que vean que esto al final es largo el proceso. Déjenme ir acá. Ahora sí. Es largo el proceso, pero la verdad es que es bastante mecánico. Uno se acostumbra eh, y no es tan tortuoso. ¿Ya? Ah, perdón, me equivoqué no había cambiado, todavía estoy con la de la clase anterior, perdón. Ahora sí. Ya, algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo la integral de 3 partido en x cuadrado más 4x. Esto es una fracción propia, ¿ya? Porque arriba tengo grado 0 y abajo tengo grado 2. ¿Ok? Así que tengo una fracción propia. Voy a poder descomponerla en fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero y clave en todo esto es que tengo que factorizar el denominador, sí o sí. Entonces, en este ejemplo es fácil factorizarlo. Factorizo una x y dejo x más 4. ¿Ya? Y ahora miro el denominador e identifico qué tipo de factores son, si es que son lineales o cuadráticos, y con sus respectivas multiplicidades. ¿Ya? El x solito es un factor lineal. Es lo mismo que escribir x menos 0.
¿sí? Así que es un factor lineal. Y el x más 4 también es un factor lineal. Cada uno de ellos está elevado a 1. Entonces, para el x tiene que aparecer solamente una fracción, ¿ya? Porque está elevado a 1. Si el x tiene grado 1, arriba va una constante. Para el x más 4, lo mismo. Como está elevado a 1, solo aparece una fracción, con el mismo x más 4 elevado a 1. Y como tiene grado 1, arriba va una constante. ¿Ya? Así que ahí está la promesa, se puede descomponer así, pero ahora lo que hay que encontrar es quién es el A y quién es el B adecuado, ¿ya? Para después explicitar quiénes son esos números. Y lo que hacemos es sumar. Sumamos estas dos fracciones algebraicas. Denominador común, el mismo que al principio, x por x más 4. ¿Ya? Para poder sumar las fracciones tengo que amplificar la primera fracción por x más 4. Entonces me va a quedar a por x más 4. Y para sumarle a la segunda hay que amplificarla por x. Entonces aquí va a quedar un más bx. Eso es sumarlas, dejarlas en una sola fracción. Último paso es agruparlas según la potencia del x. ¿Ya? Por ejemplo, acá el x va a estar multiplicado por dos posibles constantes. Aparece un a por x y aparece un b por x. ¿Ya? Si yo esos dos términos los factorizo por x, me queda a más b. ¿Ya? Y aparte hay un término libre, que es el a por 4. ¿Ya? Me va a dar 4a. ¿Ya? Y no hay ningún otro. Ahí están todos los términos que los agrupé de esta forma. ¿Sí? Todo eso sigue dividido entonces por el x partido en x más 4. Y ahora comparo, porque entonces el numerador que había originalmente tiene que coincidir con el numerador que aparece acá. Tienen que ser el mismo. ¿Sí? Y para que sean el mismo, necesariamente se tiene que satisfacer este sistema. ¿Quién acompaña al x en la fracción original? Nadie, no hay ningún x. Entonces necesariamente lo acompaña un 0. Por ende, a más b es 0. ¿Y quién es el término libre en la fracción original? 3. ¿Y quién es el nuestro? 4a. Entonces 4a tiene que ser 3. ¿Ya? Y en este caso quedó un sistema automático, así súper sencillo. El a ya está listo. A tiene que ser 3 cuartos y el b tiene que ser menos a. ¿Cierto? Si despejo el b me queda menos a. ¿Ya? Así que el b es menos 3 cuartos. ¿Ok? Y descompongo entonces. Ahora ya estoy listo para descomponer y calcular la integral. Entonces, la integral del 3 partido en x por x más 4 de x va a ser lo mismo que integrar esta fracción. Tenía acá abajo un x y acá arriba me apareció un 3 cuartos. Ese era el a. ¿Ya? Pero en vez de escribirlo así, mejor pongamos el 3 cuartos afuera y dejemos 1 partido en x. No, es lo mismo, poner arriba el 3 cuartos que poner el 3 cuartos adelante. Y la otra descomposición decía que era menos 3 cuartos. Entonces, menos 3 cuartos por el 1 partido en x más 4. ¿Ya? Ahí está el b, ahí estaba el b, voy a devolverme para que lo vean. Ahí estaba el b, ¿sí? Yo lo escribí adelante nomás. Esa es la única distinción. ¿Ok? Entonces, si quiero calcular la integral de esto, de la fracción original, es lo mismo que calcular 3 cuartos por la integral de 1 partido en x, menos 3 cuartos por la integral de 1 partido en x más 4. ¿Ya? Y en este primer ejemplo, esas dos integrales son súper automáticas. ¿Ya? ¿Qué función yo derivo y me da 1 partido en x? Logaritmo natural. ¿Y cuál es la función que yo derivo y me da 1 partido en x más 4? El mismo logaritmo natural, pero de x más 4. ¿Ya? Más la constante integración. Y ahí terminamos. ¿Ya? Eso. Ahí está listo el problema. Tener ojo nomás con cómo está escrito.
súper probable que en vez de que esté escrito así, a lo mejor está más simplificado, ¿ya? Propiedades del logaritmo, cosas así que uno podría revisar. Eh, Solo se los comento acá por si acaso. Como tienen ambos 3/4, yo podría factorizar por 3/4, ¿sí? Y adentro me quedaría una resta de logaritmos. ¿Cómo se escribe la resta de logaritmos? Bueno, la puedo dejar en un solo logaritmo del primero dividido en el segundo, ¿ya? Entonces, no asustarse si en una prueba tengo expresiones de este estilo y aparece esta alternativa o aparece esa, ¿sí? Cualquiera de las dos así está buena. Cualquiera de las dos formas de escribirlo, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda con el método, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido, especialmente en la descomposición que hicimos acá? ¿No? Profe, Cuénteme. ¿por qué el A más B lo igual a 0 y el 4A igual a 3? Eso me Sí, quedó la sí, duda. revisémoslo. Es porque yo la última fracción, fíjate lo que está encerrado con rojo. Lo que está encerrado con rojo son los numeradores en esta igualdad. Entonces los numeradores tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces uno se pregunta, bueno, en las dos fracciones, ¿quién acompaña al X? En la fracción final acompaña al X el A más B, pero en la fracción inicial con la que partí no hay ningún X. Entonces, ¿cuál es la única forma de que no haya ningún X que lo acompañara un 0 por X? Ah, ya, ya. ¿Sí? Y ahí yo tengo el 0. Y el 3 es porque comparo los términos libres. La primera fracción es un 3 y en la segunda fracción es un 4A. Así que ahí está la igualdad. Ah, ya, sí, profe. ¿Sí? Gracias. De nada, ¿más dudas, chicos? ¿No? Avancemos con otro. Avancemos con... Uy, ¿qué pasó acá? Ah, no, este es el mismo que hice. Ya. Otro. Acá de nuevo tengo una integral y tiene una ventaja, está factorizada abajo, ¿ya? Lo que es genial. Está factorizado, qué bueno, tengo un paso menos que hacer. Efectivamente es una fracción propia porque arriba tengo algo de grado 2 y abajo tengo un x cuadrado y una cuadrática acá. Entonces tiene grado 4. ¿Ya? Efectivamente es una fracción propia. ¿Ya? Así que voy a poder factorizar perdón, voy a poder separar en fracciones parciales sin ningún problema. ¿Ya? Entonces objetivo, separar esta fracción. X cuadrado más 2. ¿Ya? Aquí siempre hay una confusión que nos sucede a todos cuando aprendemos fracciones parciales por primera vez. El x cuadrado no es una cuadrática, ¿ya? Porque si fuera la gracia de las cuadráticas irreducibles es que no se pueden factorizar más. En cambio, x cuadrado yo lo puedo factorizar. Es x por x, ¿sí? Entonces, en realidad, el x cuadrado no es una cuadrática irreducible. El x cuadrado es un x, uno lineal, que está elevado a 2. ¿Ok? Eso es súper importante. Este es un lineal que está elevado a 2 y al lado de él hay una cuadrática. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque a lo mejor esa cuadrática se puede seguir reduciendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo revisaría? El discriminante. B cuadrado menos 4ac. En este caso el b es 0 menos 4 por 1 por 2. Ahí eso da negativo. Así que es irreducible, no tiene raíces reales. ¿Ya? Así que esta es una cuadrática que está elevada a 1, ¿ya? No tiene exponente. ¿Ok? Entonces el teorema dice, si usted tiene una lineal al cuadrado, tiene que descomponerlo en dos fracciones parciales. El x tiene que aparecer en una de ellas elevado a 1 y en la otra elevado a 2. ¿Ok? Si tiene multiplicidad, entonces van la cantidad de fracciones según esa multiplicidad. Y como es lineal, arriba tienen que ir constantes. ¿Ya? Tiene que ir un grado menos. Y ahora la cuadrática. La cuadrática está elevada a 1. Entonces tiene que aparecer una fracción asociada a ella nomás.
solo una. Solo una. Y arriba tiene que ir una... Perdón, como que me entró la duda con algo que hice antes. Perdón. Ah, no, lo hicimos bien. Sorry, sorry. Me entró la duda con algo. Pensé que había metido la pata. ¿Hay una pregunta acá? Sí, sí, lo voy a explicar de nuevo. Tranquila, tranquila. En la... A ver, voy a decirlo de nuevo lo de la lineal. Como la lineal está al cuadrado, la regla dice que tiene que aparecer dos fracciones. ¿Ya? Ese cuadrado implica dos fracciones. En cada fracción tiene que aparecer el x abajo, ¿ya? Pero va como en orden creciente. Va primero elevado a 1 y después elevado a 2. ¿Ok? Y para la cuadrática está elevada a 1. Entonces aparece una fracción nomás. Solo una. Y cuando es cuadrática, arriba tiene que ir algo de un grado menor. Entonces, ¿cómo son los términos de un grado menor? Son una constante por x más otra constante. Entonces, tengo ahora que encontrar quién es el A, el B, el C y el D. ¿Ok? Pero ahí está descompuesto, esa es la idea general. Ujú. Eh, Ahí no caí. Profe, x al cuadrado más 2. Lo Ah, tienes más puesto 2. como... Ah, gracias, gracias. Me equivoqué en el... Ay, gracias. Si no hubiera metido la pata y no hubiera dado. Gracias. Es más es x cuadrado más 2. Gracias. Ya, y ahí está. Ahí está descompuesto. ¿Ok? Y después viene la lata de sumar todo. Tengo que lograr sumar todo esto. La buena noticia es que el denominador común es el mismo que estaba antes. X cuadrado más 2. Pero lo que a mí me interesa es el numerador. Entonces, aquí vamos. Al x solito, ¿qué le falta para convertirse en todo el denominador? Le falta otro x y el x cuadrado más 2. Así que el a va multiplicado por un x y un x cuadrado más 2. ¿Ya? Después, siguiente fracción, está el b. El b, ¿por cuánto lo amplifico? Bueno, al x cuadrado, para que se convierta en el numerador, le falta solo el x cuadrado más 2. Así que por ese tipo amplifico. Y después, a todo el cx más d, que tiene abajo el cuadrático, ¿qué le falta para convertirse en su denominador común? Le falta solo el x cuadrado. ¿Ok? Y ahí tengo la suma hecha. ¿Ya? Ahora hay que ordenarla. Entonces, siguiente paso, tengo la misma fracción, el mismo denominador, y arriba agrupo según el grado. ¿Ok? Si uno desarma todo esto, yo acá me salto algunos pasos porque si no queda muy eterno y tenemos poquito tiempo. Aquí tengo que desarmar los paréntesis y agrupar por grado. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo haga esto, me va a quedar ax cubo. Entonces, para el x cubo está el a. A es uno de los constantes que acompañan a x cubo, pero no es el único, porque por ejemplo cuando multiplico aquí, me queda x cuadrado por cx, eso me da cx cubo. Así que al x cubo también lo acompaña un c. ¿Ok? Con cuadrados están el b por x cuadrado, ¿sí? Y está el x cuadrado por d. Esos son los únicos que dejan términos al cuadrado. Entonces, b más d son los tipos que acompañan al x cuadrado. Ahora, ¿quién acompaña al x? Acá, en el primero aparece a por x por 2. Eso es 2ax. Entonces hay un 2a que acompaña al x. Y no hay más. No hay ningún otro x cuando yo desarme los paréntesis. Entonces, aquí es 2a por x. No hay otro. Y términos libres de x, solamente hay uno. Cuando yo haga b por 2, me queda un término sin x. Todos los demás tienen x. Entonces, aquí aparece un 2d. ¿Ya?
Uno, a medida que esto lo practica más veces, se vuelve más hábil para agrupar esto como en dos pasos, ¿ya? En sus primeros ejemplos, claro, ustedes van a desarmar el paréntesis, les va a quedar una chorrera de términos y después van a agruparlos, factorizar, etcétera. Ya después uno se vuelve más hábil para agruparlos en pocos pasos. Ujú. Y comparo, ya estamos listos para comparar. ¿Ya? Tengo las constantes en la última fracción y las constantes en la fracción original. ¿Sí? Los comparo con ese. Entonces, por ejemplo, el A más C. A más C. A más C acompaña al X cubo. ¿Ya? ¿Quién acompaña al X cubo en el numerador original? No hay X cubo. Entonces eso me tiene que dar 0. Después, B más D. B más D. ¿A quién acompaña? Perdón, B más D acompaña al X cuadrado. ¿Quién acompaña al X cuadrado en el numerador original? Un 2. Después, 2A. 2A por X. ¿Quién acompaña al X en la fracción original? No hay X. Entonces 2A tiene que ser 0. Y el término libre. El 2B que está suelto en la fracción final, lo comparo con el menos 1 que está en la fracción original. Entonces 2B tiene que ser menos 1. Y ahí tengo un sistema. Es un sistema de 4 incógnitas, pero un sistema fácil. ¿Ya? Se puede sacar rápido varias variables, la mitad por lo menos. ¿Ya? De la tercera ecuación, rápidamente yo tengo que A es 0. De la última ecuación, yo tengo que el B es menos un medio. Voy a subir esto. Ahí. Tengo que el B es menos un medio. Si reemplazo el A igual 0 arriba, voy a llegar a que C también es 0. ¿Sí? Y en la que está acá entre medio, si el B es menos un medio, entonces D es 2 más un medio. O sea, D es 5 medios. ¿Sí? Y ahí tengo ya las 4 incógnitas listas. ¿Ya? En general no hay que ser tan hábil para resolver este tipo de sistemas porque no quedan tan complicados. ¿Ya? Hay casos en que sí, pero son los menos. Y reemplazo. Tomo ahora, tomo ahora toda la descomposición que tenía al principio, hago toda la descomposición que tenía acá. Ah, era más fácil hacer esto. Ahí está. Agarro toda la descomposición y cambio las constantes. Entonces, A es 0. Entonces, todo esto murió. B es menos un medio. Entonces, este tipo lo voy a escribir con un menos un medio adelante. Menos un medio de 1 partido en X cuadrado. Es lo mismo que poner el menos un medio arriba. Después, el C es 0. Entonces, todo eso murió. Y el D es 5 medios. Entonces voy a escribir esto un poquito más limpio. Es menos un medio por 1 partido en X cuadrado más 5 medios por 1 partido en X cuadrado más 2. Ahí descompuse la fracción original. La fracción original la descompuse en fracciones parciales. ¿Ya? Me voy a detener aquí. ¿Hasta aquí hay una duda, alguna duda en la descomposición? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, porque ahora hay que integrar. ¿Ya? Ahora viene la parte en donde tengo que ser hábil para integrar. Entonces, voy a integrar la fracción original, se va a convertir entonces en la integral de estas fracciones parciales. Menos un medio por la integral de 1 partido en X cuadrado, más 5 medios por la integral de 1 partido en X cuadrado más 2. ¿Ya? La primera integral automática es regla de la potencia, ¿cierto? Está el X elevado a menos 2. Entonces, ¿cómo se integra? Le sumo 1 al exponente y lo parto en la misma constante. ¿Ya? Regla de la potencia, pensando el X como X elevado a menos 2. ¿Mm? El 1 partido en X cuadrado como X elevado a menos 2. Y en la otra tengo problemas.
o un problema pseudo arreglable, ¿ya? A mí me encantaría que esta dijera 1 partido en x cuadrado más 1, ¿ya? Porque esa integral es automática. Esa es el arco tangente. Esa integral, ¿ya? Pero dice más 2 y me echa a perder todo, ¿ya? Y ayer vimos casos en donde pasaban cosas, perdón, no ayer, en la clase del lunes, vimos ejemplos donde pasaban ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué recomiendo acá? Acá recomiendo factorizar por 2 abajo, ¿sí? Factorizo por 2. Obviamente el segundo término me va a quedar un 1. Eso está muy bien. Pero el x cuadrado ahora me va a quedar partido en 2. ¿Ok? Y ese x cuadrado partido en 2 es el que yo reescribo. Lo voy a reescribir como x partido en raíz de 2, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Para que así yo pueda hacer una sustitución. Con eso yo voy a hacer una sustitución. U va a ser el x partido en la raíz de 2, ¿sí? Entonces de U va a ser 1 partido en raíz de 2 por dx. ¿Ya? Y ahí logro dejarla como la integral que yo quería, la que me da arco tangente. ¿Sí? Entonces, por un lado, si simplifico harto el primer sumando, ese, lo puedo escribir así, 1 partido en 2x, ¿ya? Ese es súper sencillo. Y en el otro saqué un 2, me queda 5 cuartos, y la integral de 1 partido en u cuadrado más 1, ¿sí? De x, pero el de x es raíz de 2 por du, ¿sí? Así que eso lo tengo que escribir acá, raíz de 2 por du. Ese raíz de 2 lo puedo sacar, lo puedo dejar afuera y dejo el du, ¿ya? Es constante, por eso que no molesta para nada, lo puedo sacar. Y me quedó la integral directa, pues ahora sí tengo la integral automática que resulta arco tangente. Entonces esto es 1 partido en 2x más 5 raíz de 2 partido en 4 por arco tangente de u, ¿ya? Y más la constante integración en el resultado final. ¿Y quién era u? Bueno, u es x partido en raíz de 2. Así que cuando escribo el resultado final, lo único que falta es cambiar el u por esa expresión. Arco tangente de x partido en raíz de 2 más c con c cualquier número real. Y ahí terminamos. ¿Ya? Primer ejemplo entonces en donde descomponemos, hacemos súper bien la parte de fracciones parciales, pero ganamos y perdimos. ¿Ya? Nos quedó una integral automática y otra donde tuve que ocupar una técnica de integración adicional. Ocupamos sustitución. ¿Ok? Eso nos puede pasar. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Veamos otro. Acá. Ahora este que está aquí. Tengo una integral de una fracción algebraica. Arriba tiene grado 3, abajo tiene grado, es una cuadrática, pero está elevada a 2. Así que tiene grado 4. ¿Ya? Así que es propia. Es una fracción propia. Voy a poder hacerle el método sin problema. Entonces mi x al cubo menos 1 partido en x cuadrado más 4 elevado a 2. ¿Ya? Esa cuadrática que está abajo, hay que tener ojo, hay que revisar si es que es irreducible o no. ¿Ya? Así que reviso el discriminante. El discriminante es b cuadrado, que en este caso es 0 cuadrado, menos 4 por a por c. ¿Ya? Y eso da negativo, da menos 16. Así que efectivamente no tiene raíces reales y no puedo factorizarla en R. ¿Ya? Así que es una cuadrática que está elevada a 2. ¿Ok? Y ese es el único factor que hay.
Es uno solo, cuadrático, que está elevado a 2. ¿Cuál es la regla entonces? Que como está elevado a 2, tienen que aparecer dos fracciones. Dos fracciones con el denominador cuadrático. Escribo el denominador cuadrático y primero tiene que aparecer elevado a 1 y después tiene que aparecer elevado a 2. ¿Ya? Esa es la dinámica, ¿sí? Si hubiera estado elevado a 3, entonces quedan 3 fracciones y tiene que aparecer elevado a 1, a 2 y a 3. ¿Mm? Y como es cuadrático, arriba de él tiene que ir un polinomio lineal. Entonces, por ejemplo, arriba del primero voy a escribir ax más b, una constante por x más otra constante. Y en el otro lo mismo, pero le cambio el nombre, cx más d. ¿Ok? Y ahí está descompuesto en fracciones parciales, pero necesito encontrar todas esas constantes que puse. Entonces sumamos, vamos a sumar. Sumamos todo, tengo abajo el denominador común entre esos dos denominadores, es el mismo original. A la primera fracción hay que amplificarla para que quede con el mismo denominador por x cuadrado más 4. Entonces a x más b hay que multiplicarlo por x cuadrado más 4. Y la segunda fracción ya tiene el mismo denominador. Entonces no hay para qué amplificarla. Dejo el numerador tal cual. ¿Ya? Aquí como hay un par de binomios multiplicándose, sí me voy a dar la lata de desarmar en los paréntesis porque no está tan directo. Voy a hacer ax cubo más 4ax más bx cuadrado más 4b. Eso me queda en la multiplicación de los paréntesis. Y le agrego el cx y el d. Y abajo x cuadrado más 4. ¿Ya? Y ahora agrupo. Ahora agrupo según el grado. Entonces tengo el mismo denominador y arriba agrupo según el grado. ¿Quién tiene x cubo? El a. Nadie más. ¿Quién tiene x cuadrado? El b. Nadie más. ¿Quién tiene x? Hay un 4a y hay un c, ¿cierto? Hay un cx. ¿Ok? Entonces, 4a más c por x es el término lineal. Y quien aparece libre, hay dos términos, el 4b y el d. Esos dos tipos no tienen x. ¿Ya? Y hago la comparación con la fracción original. Entonces puedo armar el sistema. Lo armamos acá. Es x cubo menos 1. Ya. Lo armamos acá. Tengo que mostrarlo igual. Entonces, eh, ¿quién sería el a? En la fracción final, el a acompaña a x cubo. ¿Quién acompaña a x cubo en la fracción inicial? Acá lo acompaña el x, un 1. Lo acompaña un 1. Entonces a es 1. Después el b. ¿Quién acompaña al x cuadrado en la fracción original? No hay. Entonces b tiene que ser 0. Después, ¿quién acompaña al x en nuestra fracción final? 4a más c. ¿Quién acompaña al x en la original? No hay x. Entonces un 0. Y el término libre nuestro es 4b más d. ¿Y quién es el término libre en la original, en el numerador original? Un menos 1. ¿Ya? Y ahí está armado el sistema. ¿Ya? Bastante fácil también, a pesar de que es de 4 incógnitas, lo puedo resolver fácil. El A y el B están listos. Si reemplazo el A en la tercera, me queda que C es menos 4. Y si reemplazo el A en el B en la segunda, me queda que, perdón, en la cuarta quiero decir, me queda que el D es menos 1. ¿Ok? Y ahí tengo las constantes. Reemplazo. Entonces, mi integral original, esta estaba al cuadrado,
entonces va a ser la descomposición que encontré. Voy a la descomposición original y la copio. Ahí, de nuevo voy a hacer lo mismo. Ahí. Ah, no puedo hacerlo así. Un momento. Ahí está. Y me la voy a llevar para acá. Ahí está. Esta era la original. Entonces el A es 1. Por ende aquí tengo 1 por X. El B es 0. Entonces solamente el X. Solamente el X va acá. Después el C es menos 4. Entonces tengo acá que el C es menos 4. Y el D es menos 1. Entonces como los dos son negativos, mejor dejo el negativo afuera. Le pongo un menos acá. Y dejo los otros dos con signos positivos. Ya 4X más 1. ¿Ok? Y ahí está descompuesto. Y para calcular la integral voy a tener que calcular la integral de estas dos fracciones parciales. ¿Ya? Ahí está el objetivo nuevo. Ujú. Eso. En la descomposición, ¿hay alguna duda? Porque ahora pasamos al tema de poder integrar eso. ¿No? Ya, ahora voy a integrar la primera. La primera, tengo justo algo lineal arriba y algo cuadrático abajo. Entonces acá no hay para qué hacer sustitución trigonométrica. ¿Ya? Abajo hay un x cuadrado más algo, ¿ya? Parece sustitución trigonométrica, pero arriba hay justo algo, hay justo una x. ¿Ya? Entonces si yo hago, pongámosle nombre a esto. Esta va a ser 1 y la otra va a ser 2. Hagamos la 1. Para la 1, eh, voy a hacer una sustitución simple. Voy a decir que u es x cuadrado más 4, todo lo que está abajo. Entonces mi du es la derivada de eso, 2x por dx. ¿Ya? La gracia es que ahí está el x de x. ¿Sí? Entonces lo único que me falta acá para despejar es pasar el 2 para el otro lado. Un medio de du es x de x. ¿Sí? Entonces el reemplazo es sencillo. Es súper sencillo. Es la integral de 1 partido en u. Eh, y todo el x de x se convierte en un medio de u. Entonces puedo dejar el de u adentro y el un medio afuera. ¿Ya? ¿Cuánto da esto? Un medio de logaritmo natural de u. ¿Ya? ¿Y quién era? Más la constante integración. ¿Sí? ¿Y quién era el u? X cuadrado más 4. Entonces esto da un medio de logaritmo natural. Y como el x cuadrado más 4 es siempre positivo, entonces me olvido incluso del valor absoluto, lo dejo escrito así. Más la constante integración. Y ahí está la primera integral lista. Ahora vamos con la segunda, que parece más complicada. Para la segunda integral me encantaría hacer lo mismo, ¿cierto? Porque abajo tengo algo cuadrático, el x cuadrado más 4, y arriba tengo algo lineal, solamente que no me coinciden. ¿Ya? Cuando yo derivo el de abajo me da 2x, no me da una constante, no me da más 1, como lo necesito acá. Entonces voy a tener que volver a separar la integral. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a separarla en la integral de 4x partido en x cuadrado más 4, esa, x cuadrado más 4 al cuadrado, y aparte voy a hacer la del 1. 1 partido en x cuadrado más 4 al cuadrado de x. Ya van aparte esas. Ahora uno debería notar por qué. Porque para la primera le pasa lo mismo, le hago la misma sustitución anterior. U es x cuadrado más 4 y entonces el de u es 2x de x. ¿Sí? Entonces ese 4 que está arriba lo separo, lo escribo como 2x y afuera otro 2
¿sí? Y tengo justo aquí el de u y abajo u cuadrado. Entonces la integral es súper sencilla. Es dos veces, perdón, es dos veces la integral de 1 partido en u cuadrado de u. Esa es esa integral. ¿Ya? Y esa tiene como resultado dos veces regla de la potencia acá. El u está elevado a menos 2, así que es u a la menos 1 partido en menos 1, más la constante integración. ¿Ya? U en este caso, ¿quién era u? Era x cuadrado más 4. Entonces, si lo quiero escribir mejor, con la variable correcta, el u pasa hacia abajo y es x cuadrado más 4. Ahí está, más c. ¿Ya? Ahí hice dos pasos, lo ordené un poquito. Ahí me falta el menos. Como está dividido en menos 1, queda negativo esto. ¿Ya? Pasó el u hacia abajo y era x cuadrado más 4. Ya, esa está sencilla. Por eso que separé la integral. Porque la primera integral quedó fácil. ¿Ya? La otra, la última, que está acá, es la más complicada. ¿Ya? Porque ahora no puedo hacer la misma sustitución. No puedo hacer u igual a x cuadrado más 4, porque el de u es 2x y no tengo ningún x en ningún otro lado. ¿Ya? Es 2x de x, no está ese 2x en ningún lado. ¿Ya? Así que aquí no puedo hacer una sustitución normal, simple. La esperanza que ahora tengo es hacer una sustitución trigonométrica. ¿Ya? En este caso, x va a ser 2 tangente de teta. Esta es la última de las sustituciones que vimos, penúltima en realidad. Así que el de x va a ser 2 secante cuadrado de teta. Y reemplazamos. Entonces va a quedar así. La integral de x, 2 secante cuadrado de teta. Y abajo 4 tangente cuadrado de teta más 4, todo esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar por 4 abajo, con el cuadrado queda 16 y con el 2 de arriba queda un 8, así que va un octavo de la integral de secante cuadrado, y abajo me queda un tangente cuadrado más 1, ¿sí? Tangente cuadrado más 1, lo voy a escribir acá al lado, recuerden que siempre vamos a ocupar esta identidad. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado, ¿sí? Así que todo lo que está abajo es secante cuadrado y elevado al cuadrado queda secante a la cuarta. Secante a la cuarta de teta. Uy, no parece a la cuarta, ahí. ¿Ya? Y todo esto de teta. Simplifico los secantes, me queda 1 partido en secante cuadrado, ¿ya? Y secante es el recíproco de coseno. Así que en realidad toda esta integral, toda la integral, me queda como la integral de coseno cuadrado. Un octavo integral de coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Entonces le hicimos sustitución trigonométrica, achicamos la integral, ya nos queda una integral parece más amigable, pero tiene este tope. La integral de coseno cuadrado tampoco es muy sencilla. También se le aplica una identidad trigonométrica. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta? Coseno cuadrado, hay que hacer este truco. Coseno cuadrado de teta, o mejor veámoslo así. Coseno de teta, si usted quiere verlo como que teta es un ángulo medio, se escribe como 1 más 2 coseno de 2 teta partido en 2, pero en raíz. ¿Sí? Recuerden que había una fórmula de ángulo medio en trigonometría. Coseno de un ángulo medio es 1 más coseno del ángulo partido en 2, todo eso en raíz. Entonces cambia el teta medios, cámbialo por teta. Y acá hay que poner el ángulo doble, entonces. Ahí va el 2 teta. ¿Ya? Y lo bueno es que está al cuadrado, entonces si está al cuadrado no aparece la raíz. Así que el que nos conviene a nosotros es
escribir esto como coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Ese es fantástico para calcular esto que son coseno cuadrado o seno cuadrado, siguen siempre la misma lógica. ¿Ya? Y esto me queda 1/8 de la integral de 1 más coseno de 2 teta partido en 2 de teta. ¿Ya? Y vuelvo a separarla, saco el 2 afuera, me queda 1 partido en 16, la integral de 1 y la integral de coseno, y me queda así. Integral de 1 es teta, integral de coseno es seno, pero como adentro hay un 2 teta, hay que dividir esto por 2. ¿Ya? La antiderivada queda afectada por la constante que está dentro. Es una de las propiedades que vimos en la primera clase. ¿Sí? Si yo quiero integrar una función del que conozco la antiderivada y adentro hay una función lineal, entonces cuando calcule la integral me queda la función, pero evaluada en lo mismo, pero dividido en la constante que acompaña al x. Lo mismo acá. ¿Ya? La antiderivada de coseno es seno, pero como hay un 2 teta, lo divido en 2. ¿Ok? Todo eso lo vimos en la primera clase. Así que, uy, ya estaríamos casi listos con esta. De hecho, ya estamos listos, ya terminamos de integrar. ¿Ok? Me voy a devolver solamente a la variable original. La variable original decía que, ¿cuánto era? U, ¿cierto? No, X. X era 2 tangente teta. X era 2 tangente teta. ¿Sí? Entonces, si quiero despejar teta, para poder escribirlo acá, teta va a ser arco tangente de X medios. ¿Sí? Paso el 2 dividiendo y el tangente como arco tangente. ¿Sí? Pero necesito también el seno de 2 teta. ¿Ok? ¿De dónde va a salir ese tipo? De hacer un triángulo. De hacer un triángulo que tenga ángulo teta. Acá me dicen que el X es 2 tangente teta, que es lo mismo que decir tangente de teta es X medios. Entonces, X acá y 2 acá. Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Quién sería la hipotenusa? X cuadrado más 4, en raíz. Esa es la hipotenusa. ¿Sí? Y entonces, el seno de 2 teta, que le aplico fórmula del ángulo doble, 2 seno de teta por coseno de teta, lo saco a partir de este triángulo. ¿Quién es seno de teta? Es cateto opuesto partido en hipotenusa. X partido en la raíz. ¿Y quién es coseno? Cateto adyacente partido en la hipotenusa. 2 partido en la raíz. Entonces, ¿cómo queda todo esto junto? Queda 4x arriba y abajo lo mismo pero sin raíz. Ese tipo es seno de 2 teta. ¿Ya? Así que la respuesta ya la puedo dar en la variable original y la voy a juntar con todo lo anterior. ¿Ya? En total tengo 1 partido en 16 por arco tangente de x medios, más un medio de lo que acabo de calcular. O sea, 2x partido en x cuadrado más 4. ¿Ya? Este era el resultado de la tercera integral que calculamos. La que estaba acá. A esa hay que sumarle el anterior resultado, y ambos son parte de esa resta que está acá. ¿Dónde está? Acá. Esa resta que está ahí. ¿Ya? Así que lo que falta para contestar el ejercicio es juntar todo. ¿Ya? Es tomar un medio logaritmo natural de x cuadrado más 4. Entonces el resultado es un medio logaritmo natural de x cuadrado más 4 menos
lo que nos dio en estos dos pedacitos, que eran esa fracción. Entonces con el menos se va a convertir en más 2 partido en x cuadrado más 4, ¿ya? Esa. Y la última que sacamos acá con un menos, ¿sí? También está dentro del paréntesis con el menos. Entonces un 16avo de arco tangente de x medios más 2x partido en x cuadrado más 4. Ya se pueden, más la constante integración, se pueden juntar los x cuadrado más 4 acá. Hay una forma acá de sumar todo para dejarlo lo más simplificado posible, porque en una prueba va a estar lo más simplificado posible. Entonces yo lo escribiría así. Voy a dejar el 1/16 arco tangente aparte y voy a sumar los tipos que tienen 16x cuadrado más 4 en el denominador. Amplifico por 16, me queda 32, y en el otro no amplifico por nada, me queda más 2x, ¿ya? Más la constante. Incluso se puede seguir simplificando un poquito, ¿ya? Podemos poner 16 acá y 1 acá, y abajo un 8. Y ahí estamos, ¿ya? Con C en los reales. Tremendo ejercicio en general, ¿ya? Fracciones parciales lo que asegura es que usted puede resolver las integrales, pero muchas veces, dependiendo cuán difícil sean o cuán altos sean los grados de los polinomios, les van a quedar muchas integrales por calcular, ¿ya? Y todas puede que sean bastante poco amigables, ¿ya? Eso. ¿Se entiende la estructura general más allá de la menudencia? ¿Hay alguna duda que tengan? Aquí ya estamos aplicando todas las técnicas de integración que conocemos. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya, último ejercicio. La verdad es que los voy a dejar encaminados nomás en el último ejercicio, porque es igual de largo que este, pero me interesa el principio del ejercicio. A ver, ¿hay alguna duda? Me preguntan cuándo subo esta grabación. Mañana. ¿Mañana es jueves? Sí. Mañana, porque tengo espacio libre en la tarde donde puedo subir todo el material. Mañana va a estar actualizado. ¿Ya? Eso. Ya, veamos el último. Ya, en el último, lo único que me interesa hacer es qué pasa si la fracción tiene dos complicaciones esta última integral. Eh, Primero, que tiene el grado, empiezo a revisar los grados. Perdón, ¿alguien me pregunta algo? ¿Camila? Sí, profe, lo siento. En el control ¿Mm? entra solamente hasta la clase 4, ¿cierto? Hasta la integral por partes. Ah, ya, ya. Sí, sí, Gracias. hasta la integral por partes. Después hay que darles el temario para el certamen, pero al control solo hasta por partes. Ujú. Ya en esta última integral. Uno empieza a revisar todo como lo que hemos hecho en esta clase. Arriba tengo grado 4 y abajo tengo grado 3. Entonces no me quedó propia, como todos los ejemplos anteriores. ¿Qué se hace en estos casos? Hay que dividir los polinomios. Y vamos a ver qué pasa cuando divido los polinomios. Ujú. Entonces tomo ¿cómo se dice? El dividendo, x elevado a 4, y lo tengo que dividir por todo este polinomio divisor. X cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3. Eso me va a dar un cociente. Pero lo más importante es que voy a escribir esto que llamábamos en Mate 10 algoritmo de la división. Vamos a escribir el x elevado a 4 como una descomposición entre lo que yo encuentro como cociente, divisor y resto. ¿Ya? Eso lo vamos a usar. Primero dividamos y después vemos esa parte. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el x elevado a 3 para que me dé x elevado a 4? Hay que multiplicarlo por x.
Después, ¿cómo era el proceso? Hay que multiplicar todo el x por todo el divisor y hay que hacer x a la 4 restado de ese resultado. O sea, yo tomo el x por x cubo, me queda x a la 4, el x por menos 5x cuadrado, me queda 5x cubo, el x por 7x, 7x cuadrado, y por 3 me queda menos 3x. Y ahora tengo que restar el divisor con ese polinomio. Los resto. Con cuidado, porque uno se puede equivocar claramente acá. La gracia es que se van los x a la 4. Desaparecen. ¿Sí? Y todos los otros términos quedan con el signo cambiado. O sea, 5x cubo menos 7x cuadrado más 3x. ¿Ya? Y como tengo todavía grados, este grado todavía no es menor al grado del divisor, puedo seguir la división. ¿Ya? Ahora, ¿por cuánto multiplico el x al cubo para que me dé 5x al cubo por 5? ¿Ya? Hago la multiplicación de todos, o sea, 5x cubo, de todos me refiero a de todos los términos del divisor. ¿Sí? 5 por el divisor me da 5x cubo, menos 25x cuadrado, 35x, 15. Eso es el 5 por todo el divisor. Y resto. ¿Sí? Hago la resta entre estos dos, se van los 5x cubo, que eso es lo que yo quiero, y ahora resto término por término. Menos 7 menos menos 25 da 18 positivo. 3x menos 35x da menos 33x. Y se me acaban los términos, ¿ya? Y me queda el menos menos 15. Entonces más 15. ¿Ya? Este tipo es el dividendo. El otro de acá es el divisor. Este es el cociente. Y este es el resto. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos un teorema para estos casos. El dividendo siempre se puede escribir como el divisor por el cociente más el resto. Menos 33x más 15. Siempre eso va a pasar. El dividendo se escribe como el divisor, no sé cómo escribir el divisor, por el cociente más el resto. Siempre. Siempre puedo hacer eso. ¿Ok? Entonces, si yo tomo toda esta igualdad y la divido por el divisor, ahora voy a dividir todo por el divisor, la gracia es que al lado izquierdo me va a quedar la fracción original, x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3, y al lado derecho, cuando divida por el divisor, se va a cancelar ese paréntesis. Se va a cancelar con el divisor, son el mismo. ¿Sí? Me va a quedar solo x más 5, ¿sí? Y en el otro me queda todo el resto que había encontrado, que tiene grado 2, dividido por el divisor, que tiene grado 3. Entonces, la fracción que en un principio era impropia, la descompuse como un polinomio y una fracción propia. Entonces, fracciones parciales, o sea, yo voy a querer integrar esto, entonces obviamente voy a hacer la integral del x más 5, súper fácil, y esta integral. Y esa integral es la integral propia, a la cual yo le hago fracciones parciales. ¿Ya? Esta es la integral que le hago el proceso. ¿Ya? Como último detalle, nomás último, que claramente no voy a hacer el ejercicio completo, va a estar, sí se los voy a subir, yo lo tengo esto resuelto, ¿ya? Aquí está todo resuelto, ordenadito, bonito, yo se los voy a subir, ¿ok?
Ahí está el resultado final, ni siquiera se ve, está muy abajo. Lo único que me preocupa es que abajo, acuérdense de cómo factorizar, ¿ya? Aquí hay un paso clave, que es factorizar el x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3. ¿Ok? Aquí se pueden dar rápidamente cuenta que aquí la gracia era encontrar por lo menos una raíz y después hacer división sintética, ¿cómo se llamaba eso? Ruffini. Tienen que encontrar todos los factores, ¿ya? Así que acá, por ejemplo, el 1 es raíz. ¿Sí? Si usted reemplaza el 1 acá, da justo 0. ¿Ok? Y cuando el 1 es raíz, yo puedo hacer división sintética del polinomio. ¿Cómo se hacía eso? Yo anotaba el 1 acá, ahí. Anotaba el 1 acá, anotaba los coeficientes del polinomio, 1, menos 5, 7, menos 3. Ay, qué feo me quedó ese. Menos 3, bajo el primero y empezaba a multiplicar lo de abajo por el 1. Y después sumo todas las columnas. 1 por 1, 1, sumo menos 4, menos 4 por 1, menos 4, sumo 3, 3 por 1, 3, sumo 0. ¿Ya? Y estos tipos de acá eran los coeficientes del polinomio cociente. Entonces usted podía factorizar x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3 como x menos 1, porque el 1 es raíz, multiplicado por un polinomio cuadrático que tiene esos coeficientes. X cuadrado menos 4x más 3. Y como es cuadrático, entonces lo puedo seguir factorizando. ¿Sí? En este caso es x menos 1 por x menos 3. ¿Ya? Así que logré que el denominador me quedara factorizado. ¿Ya? Así que ahora, recién después de todo este proceso inicial, ya tengo todo para que a esa fracción propia yo la pueda aplicar el método. ¿Ya? Esa es como la situación más difícil y complicada que les puede tocar, es que se topen con una fracción impropia. ¿Ya? Hay que descomponerla, ¿sí? Y después aplicarle la técnica a la fracción propia. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna consulta o comentario? Profe, Dígame. el 18x al cuadrado era menos 32x, si no me equivoco, no 33. ¿Sí? Me equivoqué en un número. El De más ejercicio que que lo sí. sí, De más que sí. porque era 35 menos 3, Menos 3, toda la razón. o sea, Gracias. más 3. Gracias. Tiene toda la razón. Acá va un 32. Ujú. Gracias, gracias. Porque si no, claro, se echa a perder todo el ejercicio completo. ¿Bien? Eso. Súper. Voy a revisar que lo tenga bien en el otro. Eso le Déjenme. iba a preguntar. Ah, sí, en el otro Voy a sí. revisar el tiro. Acá. Sí, es 32. Ahí está. Ahí está, lo tengo bien. Gracias. Gracias por la observación. ¿Alguna otra duda, chicos? Preguntan acá. Profe, el horario del control es a las 5, ¿cierto? O sea, de las 4 Era a las 5:10. eso, sí, de las 4 a las 5:10. ¿Ya? Recuerden lo que avisé en un. Ay, lo que avisé en un principio, ¿ya?